Estaba sentada junto a la ventana de una pequeña cafetería, frente a la imponente torre de oficinas de NetGlide, en el corazón de Ciudad de México, con las manos abrazando una taza de manzanilla que ya se había enfriado, afuera. La luz del invierno rebotaba en los cristales de la fachada, interrumpida por los destellos de las patrullas y el murmullo constante de las camionetas de noticias estacionadas en la acera. Observaba a los empleados entrar y salir con rostros pálidos, los hombros encorvados, los teléfonos pegados a la oreja. Desde aquí, el edificio, que alguna vez fue como mi segundo hogar ahora, parecía un gigante herido. Mi celular vibró contra la mesa. Miré la pantalla y vi el asunto del correo en rojo brillante: emergencia, sistema de facturación suspendido. Por un momento, solo lo miré, las palabras flotando como un titular de un mundo que ya había dejado atrás. Mi pecho se apretó, no por sorpresa, sino por la fría satisfacción de lo inevitable. Sabía que este día llegaría desde el momento en que me señalaron la puerta. Hacía 6 semanas. Estaba de pie en una sala alfombrada del piso 32, con una caja de cartón a mis pies, frente a mí. Detrás de un escritorio estaba Emiliano Salazar, el hijo de 27 años del director general, con una sonrisa confiada de alguien que nunca había escrito una sola línea de código en producción. «Jimena», dijo, recostándose en la silla que el apellido de su padre le había conseguido, «revisamos tus módulos. Francamente, código malo está frenando a la empresa. Es hora de modernizarnos. Código malo». Ese fue su resumen de 12 años de trabajo. De noches interminables perfeccionando el sistema de normalización de divisas que manejaba miles de millones en transacciones, moviendo dinero entre Tokio, Londres y Nueva York sin un solo fallo crítico. Mi equipo y yo éramos la columna vertebral invisible de NetGlide, la razón por la que los clientes confiaban ciegamente en nosotros. Pero para Emiliano, solo éramos un montón de código obsoleto estorbando su visión. Recuerdo haber apretado el borde de la silla, obligándome a mantener la calma mientras Recursos Humanos deslizaba los papeles del finiquito sobre la mesa. Firmé en silencio, sabiendo que cualquier palabra sería en vano. En el elevador, mientras bajaba, susurré para mí misma: acaban de desconectar lo único que mantenía viva a la empresa. De vuelta en la cafetería, cerré el correo y di otro sorbo lento a mi té. Las sirenas afuera se mezclaban con el claxon lejano de los taxis. La ciudad seguía su curso, ajena al caos que florecía detrás de esa fachada de cristal. Me recosté en la silla, observando las primeras grietas en su imperio, y pensé en el momento en que Emiliano me sonrió desde ese escritorio estéril. La verdadera tormenta, lo sabía, apenas comenzaba. El recuerdo de esa reunión general estaba grabado en mi mente con la misma claridad que el horizonte de Ciudad de México desde la sala de conferencias del piso 22. La luz del sol se colaba por las paredes de cristal, reflejándose en los anuncios de la Plaza de la Reforma, mientras el equipo de ingeniería estaba sentado en un semicírculo tenso alrededor de la mesa larga. Muchos llevábamos años en NetGlide. Algunos ya tenían canas. Éramos la maquinaria silenciosa que movía miles de millones de pesos con seguridad para nuestros clientes. Y frente a nosotros estaba Emiliano Salazar, con su traje de diseñador impecable y una sonrisa brillante, sosteniendo una tableta como si fuera un cetro. NetGlide entra en una nueva era, anunció, su voz resonando en el cristal. Una diapositiva apareció en la pared: modernización del sistema en 90 días. Flechas azul neón prometían progreso. Diagramas de microservicios limpios florecían como flores. Hizo clic en una ráfaga de palabras de moda: pipelines, CI, CD. Análisis de código con IA. Arquitectura sin servidores. Su voz subiendo con cada término. Entonces vino el giro. Para acelerar esta transformación, dijo, haciendo una pausa para el efecto, firmé un contrato con Refactor AI. Su motor propietario limpiará y optimizará nuestro código legado.
eliminando las ineficiencias que nos frenan, se veía tan orgulloso que algunos novatos incluso aplaudieron. Levanté la mano. Emiliano, nuestro sistema legado no es solo código, es el corazón de la empresa. Maneja 17 monedas, cada una con sus rarezas de decimales y regulaciones. Japón no usa decimales. Mientras que en partes de Europa intercambian comas y puntos, un solo error puede enviar millones al lugar equivocado. Esa complejidad no es ineficiencia, es protección. Inclinó la cabeza. Sonrió con esa crueldad casual de quien nunca ha visto un sistema real colapsar. Jimena, si no se puede explicar en una diapositiva, es código malo. El futuro no tiene espacio para ese revoltijo. Alrededor de la mesa, algunos ingenieros se movieron incómodos, pero nadie dijo nada. El peso de su apellido cerró la sala como una puerta. Bajé la mano y me recosté, dejando que sus flechas neón pasaran, cada una otro clavo en un ataúd que él no podía ver. Cuando la reunión terminó, supe que la cuenta regresiva hacia el desastre ya había comenzado. La oficina estaba casi en silencio esa noche. Solo el zumbido del aire acondicionado y el lamento lejano de una sirena desde las calles de abajo. El horizonte de Ciudad de México se reflejaba en las paredes de cristal, un recordatorio brillante de que la ciudad nunca duerme del todo. Aunque mi carrera aquí acababa de ser puesta a descansar, Recursos Humanos me dio la noticia con la misma cortesía distante que había visto en docenas de despidos a lo largo de los años. Una carpeta se deslizó sobre la mesa, 6 meses de finiquito. Beneficios médicos extendidos y la típica cláusula de confidencialidad y no difamación. Firmé sin dudar. Las palabras no cambiarían la decisión. El apellido de Emiliano ya la había hecho irreversible. De vuelta en mi escritorio, abrí los cajones que alguna vez guardaron mi vida. Una foto desvaída de mi primer equipo en aquel almacén destartalado en Iztapalapa. Una taza de café con un borde astillado por tantas noches largas. 12 años de lealtad y trabajo invisible reducidos a una caja de cartón que pesaba demasiado poco. Antes de cerrar sesión por última vez, abrí mi carpeta de notas privadas. No era propiedad de la empresa. Solo mi documentación personal, diagramas del puente de normalización de divisas, explicaciones de cada caso extraño y la lógica oculta detrás del código desordenado. Era el mapa de minas que solo yo podía leer. Silenciosamente. Lo copié a una unidad encriptada y borré los originales del espacio compartido. No buscaba venganza, pero no iba a dejar mi conocimiento para quienes pensaban que una presentación podía reemplazar la experiencia. Al salir, me detuve frente a la sala de servidores. Detrás de esa puerta, el código que escribí seguía funcionando, moviendo miles de millones de pesos en 17 monedas sin un solo tropiezo. Puse mi mano en la manija fría de metal y susurré. Ni siquiera se dan cuenta de que acaban de jalar el gatillo. Bajé en el elevador con mi caja pequeña y salí al aire fresco de la noche. La ciudad zumbaba a mi alrededor, ajena, pero yo ya sentía el temblor silencioso de lo que se avecinaba. En semanas, las grietas se extenderían y los primeros signos de colapso serían visibles para todos. 18 días después de salir de NetGlide por última vez, paseaba por el parque de Chapultepec. El aire de febrero era fresco, con un leve aroma a cacahuates tostados de un carrito cercano. Envolví mis dedos alrededor de una taza de papel con café, dejando que el calor se filtrara en mis palmas, y me detuve junto al lago donde el horizonte de la ciudad brillaba a lo lejos. Mi celular vibró con una notificación. Por hábito, abrí Reddit, y ahí estaba un hilo explotando en R Software Gore. NetGlide me cobró C1 por una suscripción de C20.000 puntos. La captura de pantalla mostraba una factura impecable con un solo centavo en el total. Debajo, otro usuario comentó: ¡qué suerte! A mí me cobraron C200.000 por un servicio de C2000. El soporte no responde. Docenas de respuestas llegaban, mitad en pánico, mitad en incredulidad. Seguí desplazando.
encontrando el mismo caos reflejado en Twitter, capturas, etiquetas furiosas y memes de billetes en llamas. Algunos bromeaban sobre suscripciones gratis de por vida. Otros juraban que contactarían a sus abogados. Tomé un sorbo lento de mi café, dejando que el calor amargo se extendiera por mi pecho. No era alegría, no exactamente, más bien, el reconocimiento tranquilo de que la gravedad siempre gana. La lógica era simple. Mi puente de normalización de divisas desordenado era el pegamento invisible que unía 17 monedas. El yen japonés sin decimales. Las transacciones europeas con comas donde los americanos usan puntos. Casos extremos donde los bancos procesan centavos, diferentes según el día del mes. Era código feo porque el mundo mismo es feo. Las diapositivas limpias y las refactorizaciones con IA no podían cambiar eso. Para entonces, sus brillantes microservicios estaban malinterpretando decimales, invirtiendo dígitos y produciendo números que parecían premios de lotería en lugar de registros financieros. Y lo mejor o lo peor, según cómo lo vieras, era que no había tocado nada, no había saboteado, ni plantado un error, ni escrito una sola línea maliciosa. Solo me fui y dejé que la arrogancia hiciera el resto. Una ráfaga de viento arrugó el lago y vi una gaviota descender sobre el agua, al otro lado del río. Las alarmas sonaban. Los teléfonos no paraban de sonar. Y sabía que las primeras llamadas de desesperación llegarían pronto, 3 días después. Caminaba por el Paseo de la Reforma, pasando por los letreros digitales que envolvían los edificios como cintas eléctricas, entre los anuncios y los precios de las acciones. Un titular se repetía en rojo brillante: acciones de NetGlide caen 40%, debajo. Una cadena financiera transmitía un bucle interminable de comentarios. Caos global en la facturación de NetGlide Systems, dijo un locutor mientras mostraban imágenes de la torre de cristal donde trabajé. Otra voz añadió: 3 clientes empresariales ya terminaron sus contratos y 7 más han suspendido el servicio hasta que se resuelvan los errores. Me detuve en la acera, dejando que el ruido de la ciudad se desvaneciera en un zumbido lejano. La empresa a la que le di 12 años de mi vida se deshacía más rápido de lo que había imaginado. El motor elegante e invisible que construí había sido reemplazado por promesas vacías. Y ahora, el mundo financiero entero veía su fracaso. Esa noche, abrí mi laptop y entré a LinkedIn, un hábito que no había retomado desde mi salida. Mi bandeja estaba llena de mensajes. La mayoría eran de reclutadores oliendo una oportunidad, pero algunos eran de nombres conocidos. Uno me llamó la atención: Sofía Morales, una desarrolladora junior que alguna vez sonrió cortésmente durante el espectáculo de Emiliano. Jimena: creo que lo rompimos. Nadie sabe cómo funcionan los decimales ahora. El sistema cobra cantidades al azar y cada arreglo empeora algo más. Ojalá te hubiéramos escuchado. Me recosté en la silla, mirando el cursor parpadeante. No escribí una respuesta. No había nada que decir que la realidad no estuviera ya enseñándole. Otra alerta apareció: noticias de otro cliente que hacía público su enojo. Los accionistas empezaban a pedir cabezas. Cerré la laptop y la puse a un lado. Mientras las luces de la ciudad titilaban en mi sala, el aire se sentía pesado. No por culpa, sino por el peso de lo inevitable. No necesitaba mover un dedo. Su orgullo lo estaba desmantelando todo por mí. Solo tenía que esperar la llamada que sabía que llegaría. Esa noche estaba sentada en mi sofá, con las luces de la ciudad filtrándose por las ventanas de mi departamento. El televisor en la pared estaba silenciado, pero las franjas rojas gritaban su historia: NetGlide cae 48%, clientes abandonan el barco. Un recuadro mostraba a una reportera frente a la torre de cristal por la que solía entrar cada mañana, las mismas puertas giratorias que crucé con una caja de cartón en las manos. Mi celular vibró sobre la mesa de centro. No reconocí el número.
pero sabía exactamente quién sería. Jimena Torres. Respondí. Una pausa. Luego una voz que reconocí, Ricardo Méndez. El director financiero. Podía casi escuchar el cansancio crepitando en la línea. Jimena, te necesitamos para salvarnos. Pon tu precio. Dejé que el silencio se alargara, observando el caos mudo en la tele. 5 veces mi sueldo anterior, dije al fin, pagado por mes, por adelantado. No discutió. Hecho. Control total de la solución, sin interferencias de la gerencia. Otra pausa. Luego un cansado. Sí. Emiliano Salazar queda fuera. No entra a la sala. No toca una línea de código. Ni siquiera me manda un mensaje. Esa vez, el silencio fue más pesado. Casi podía verlo pellizcándose el puente de la nariz al otro lado de la línea. Está bien. Yo me encargo. Una cosa más. Cualquier código que escriba es mío. NetGlide obtiene una licencia perpetua. Pero la propiedad intelectual se queda conmigo. Eso no es estándar. Tampoco lo es perder la mitad de tu valor en el mercado en 3 semanas, porque alguien borró el sistema que los mantenía vivos, dije con calma. La línea quedó en silencio otra vez. Y luego vino un suspiro que sonó a rendición. Bien, lo que sea necesario. Solo sácanos de esta pesadilla. Envíame el contrato esta noche, dije. Entraré a esa oficina mañana. Y no escribiré una sola línea hasta que esté firmado. Colgué y dejé el celular, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor, en la esquina. El televisor parpadeaba con imágenes de accionistas furiosos y titulares interminables. Y sabía que mañana entraría a ese edificio en términos completamente distintos. A la mañana siguiente, crucé las puertas giratorias de la sede de NetGlide y por primera vez, nadie me detuvo. Los guardias asintieron, ya informados de mi regreso, y subí al elevador en silencio. El edificio se sentía diferente, antes elegante y confiado. Ahora vibraba con la energía frenética de la supervivencia, en el piso 22. Pasé por salas de conferencias convertidas en dormitorios improvisados. Mantas colgaban de las sillas, latas de energizantes bordeaban los alféizares, y un olor agrio de café rancio y cansancio flotaba en el aire. Algunos ingenieros levantaron la vista al entrar al cuarto de guerra. Con ojos enrojecidos por noches sin dormir, Sofía Morales estaba entre ellos. Con el rostro pálido y tenso, me dio un pequeño asentimiento, cargado de arrepentimiento. Dejé mi bolsa y empecé sin ceremonias. Por esto funcionaba el sistema anterior, dije, proyectando un diagrama del puente de normalización de divisas. 17 monedas, cada una con diferentes convenciones de decimales. Sistemas bancarios que no se ponen de acuerdo en cómo interpretar centavos. Rarezas regulatorias que cambian a mitad de año. Nada de esto es bonito. Por eso el código no era bonito. Mientras hablaba, las cabezas se inclinaban. Los bolígrafos rasgaban libretas. Les expliqué la lógica, cómo una transacción en yenes sin decimales podía romper un sistema europeo que los esperaba. Cómo una coma mal puesta podía convertir 100 en 10.000. Cómo años de excepciones se convirtieron en un mapa vivo de supervivencia. Cuando levanté la vista, los ojos de Sofía encontraron los míos. En esa mirada vi vergüenza y alivio. Por fin empezaba a entender que desordenado siempre había significado probado por la realidad. Continué por horas, explicando la arquitectura invisible que los sostuvo por más de una década, dejando que el peso de la lección se asentara en la sala. Cuando hice una pausa, los ingenieros estaban en silencio, absorbiendo la verdad que sus diapositivas y herramientas de refactorización nunca les mostraron. Tomé un marcador y me volví al pizarrón, lista para delinear los pasos para reconstruir lo que la arrogancia había destrozado. El cuarto de guerra zumbaba con una energía nerviosa mientras me instalaba en una estación de trabajo prestada, con 2 monitores iluminando el pizarrón cubierto de diagramas a medio borrar. Afuera, las luces de la Plaza de la Reforma
destellaban como un pulso inquieto, un recordatorio de que la ciudad seguía moviéndose aunque Ned Glade estuviera al borde del abismo. Abrí el entorno de pruebas y comencé a reconstruir el puente de normalización de divisas desde cero. Mis dedos se movían con la precisión tranquila que solo viene de la memoria muscular y años de entender las rarezas del sistema. Línea por línea, escribí funciones para manejar la colocación de decimales, excepciones regulatorias y esos casos extremos regionales que ninguna herramienta de IA podría adivinar. Detrás de mí, los ingenieros susurraban, observando por encima de mi hombro como si presenciaran una cirugía. Explicaba cada segmento mientras avanzaba, anotando el código con comentarios detallados. Este bloque maneja transacciones transfronterizas en yenes, dije, señalando una condición anidada. Sin esto, un pago de C2000 podría convertirse en C200.000 o un centavo, dependiendo de las reglas del banco receptor. 3 horas después, subí la primera versión de prueba al entorno de staging. Corran las transacciones de prueba, indiqué. La sala contuvo el aliento mientras Sofía iniciaba el lote, uno por uno. Los resultados aparecieron cantidades precisas e impecables en las 17 monedas. Funcionó, susurró Sofía. Luego, más fuerte. Funcionó. Un murmullo de vítores llenó la sala. Ingenieros agotados, aplaudiendo y chocando manos, con el alivio frenético de quienes habían vivido de cafeína y pánico por semanas. Solo asentí, guardando la documentación y subiendo mis comentarios al archivo privado que ahora controlaba. El alivio era para quienes no habían visto venir esto. La sala se quedó en silencio cuando la puerta se abrió. Mauricio Salazar entró, con el cabello plateado, perfectamente peinado, pero el rostro tenso por el cansancio y el peso de la humillación. Sus ojos recorrieron al equipo antes de posarse en mí. Señorita Torres, dijo, con voz baja pero firme, una palabra, a solas. Cerré sesión en la terminal. Me levanté y lo seguí hacia una pequeña oficina de cristal al final del pasillo. Sabiendo que la verdadera conversación apenas comenzaba, Mauricio cerró la puerta de cristal, aislando el murmullo de los ingenieros y el eco lejano de la Plaza de la Reforma. Se quedó un momento de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda, mirando la ciudad como si buscara palabras entre las luces. Ricardo me puso al tanto, dijo al fin, con voz baja, del apagón, de tus contribuciones y de los términos que negociaste. Me apoyé en el borde de la mesa, dejando que el silencio se extendiera. Mi hijo, continuó, midiendo cada palabra, cometió un grave error. Eliminó componentes críticos de tu sistema sin entender su propósito. Le di demasiada libertad. Inhaló lentamente. Quiero ofrecerte un puesto permanente de nivel ejecutivo. Con la autoridad y el salario adecuados, esta empresa te necesita. Hubiera sido fácil decir que sí. Durante años viví en esos pasillos, cuidando sistemas que nadie veía, pero todos necesitaban. Sin embargo, el recuerdo de la sonrisa de Emiliano en esa reunión general y la voz educada de recursos humanos leyendo el guión del finiquito aún resonaban. No volveré como empleada, dije. Frunció el ceño. Has demostrado tu valor. ¿Por qué negarte? Porque el problema aquí no es solo una línea de código, respondí con calma. Es una cultura que valora palabras de moda sobre la realidad, que da poder a la familia en lugar de la experiencia, y que descarta a las personas que sostienen el lugar porque su trabajo no brilla. La mandíbula de Mauricio se tensó, pero no discutió. Me aparté de la mesa y lo miré a los ojos. La próxima vez, pregunten por qué existe un código antes de borrarlo. Las palabras quedaron suspendidas como un golpe de martillo. Él asintió una vez, lentamente. Emiliano pasará a desarrollo de negocios. A partir de ahora, no tendrá autoridad técnica. No sentí triunfo, solo la liberación constante de un peso que no sabía que cargaba. Mi trabajo había hablado por sí mismo al salir de la oficina de cristal. Los ingenieros levantaron la vista,
y los ojos de Sofía encontraron los míos con algo que parecía gratitud. Pasé junto a ellos, con pasos más ligeros que en años, lista para dejar este edificio en mis propios términos. Regresé a mi departamento en Coyoacán, mientras el último resplandor del atardecer se extendía por el horizonte. Las luces de la ciudad cobraban vida. Cada ventana un pequeño pulso de energía contra la calma de mi sala. Me quité el abrigo y dejé el celular en la encimera, dejando que la quietud se asentara. Por primera vez en semanas, no sentía tensión en el pecho, ni un peso oprimiendo mis costillas. Me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana, viendo el tren ligero deslizarse por la ciudad como un hilo plateado. Mi victoria no vino de sabotajes ni de alardear. Vino de la simple verdad de que podía irme más rica, más libre y con mi valor reconocido de formas que un cheque nunca podría mostrar. Había convertido años de trabajo invisible en una ventaja. Y por una vez, me elegí a mí misma. En los días siguientes, comencé a trazar un nuevo camino. Había recibido ofertas de consultoría antes, pero ahora entendía el poder de lo que llevaba un conocimiento que no se podía comprar en una presentación ni replicar con una herramienta de IA. Esbocé el marco para una consultoría dedicada a ayudar a empresas a preservar la memoria institucional, proteger sistemas críticos y evitar la arrogancia que casi hundió a NetGlide una noche. Mientras revisaba mis notas, apareció una notificación de correo. Era de Sofía. Nunca volveré a descartar el código desordenado. Gracias por mostrarme qué es lo que realmente mantiene vivo un sistema. Sonreí para mí misma, sintiendo un calor que no tenía nada que ver con el vino. Había una satisfacción tranquila en saber que mi legado no era solo un sistema reparado o un contrato lucrativo, era la semilla de comprensión plantada en alguien que la llevaría adelante. Me volví hacia la ventana, con el horizonte brillando a lo lejos, y susurré a la sala vacía: algunos códigos parecen desordenados, algunas personas parecen invisibles, pero son las que sostienen el mundo, hasta que alguien decide aprender por las malas.